Las células provienen de otras células. De acuerdo con la teoría celular de Rutherford Virchow, estas se dividen en una serie ordenada de pasos llamado el ciclo celular. Soy Guadalupe Carolina Vázquez Rodríguez y hoy les vengo a presentar sobre el ciclo celular. Interfase. Se divide en dos. Fase de síntesis. La célula duplica su material genético para dar una copia exacta al genoma de cada una de sus células hijas. Fase G1 y G2. La célula está muy activa metabólicamente, le permite aumentar su tamaño y el número de proteínas y organelos, si no sería más pequeña en cada división. Fase M, compuesta de 5 pasos. Profase. Los cromosomas se condensan en el núcleo, el citoplasma se encerra en el uso mitótico entre los centromas. Metafase. Rompimiento de la membrana nuclear. Los cromosomas se unen al uso mitótico y se alinean en el ecuador de la célula. Anafase. Separación de las cromatinas hermanas. Dan lugar a dos cromosomas hijos que migran hacia los polos opuestos. Telofase. Los cromosomas hijos adoptan una estructura menos densa y forman una nueva envoltura nuclear. Al final se da la división del citoplasma y la formación de un anillo contráctil. Citocinesis. Por el anillo de actina y miosina se producen dos células hijas con un juego de cromosomas cada una de ellas. Se sabe que las células sintetizan proteínas inhibidoras de los complejos CDKQ-ciquinas que colaboran en el control del ciclo celular. Estas proteínas se han agrupado en dos, las proteínas INTK4 y la CYP. Las INTK4 se unen e inhiben solo los complejos de CDK4-ciquina D y CDK6-ciquina D. Las CYP se unen e inhiben todos los complejos que tengan CDK1, 2, 4 y 6. Estas proteínas tienen la función de impedir la proliferación celular, la mutación de los genes que las codifican o la pérdida de función de estas proteínas resulta en la pérdida de control sobre el ciclo celular y la incapacidad para detenerlos. Por su acción normal, a los genes que codifican estas proteínas se les denominaron genes supresores de tumores. Si la célula lo pasa, se encuentra comprometida irreversiblemente a entrar al ciclo celular. Este punto está principalmente controlado por el medio y depende de su capacidad de inducción. Los responsables intracelulares son los complejos CDK4 y CDK6-ciquina D, que liberan el factor de transcripción E2F de la proteína glioblastoma. Las CDK tienen que fosforilar al RB para que libere el E2F. Este estimula la síntesis de CDK2 y ciquina E de proteínas necesarias para la síntesis de ADN y de él mismo. El primer punto de control es después del punto de restricción en G1. Se encarga de revisar las condiciones del medio, que la célula haya crecido lo suficiente y que el material genético esté intacto. En la fase S, sin punto de control, es indispensable la presencia del complejo CDK2-ciquina para que la síntesis de ADN se lleve a cabo. Durante la fase G1 se forma el ORC, tras el cual otras proteínas se unen para formar el complejo de P-replicación. El complejo de CDK2-ciquina A se encarga de deshacerse de las proteínas de PRC y de unir las enzimas necesarias para la replicación. El segundo punto de control está al final de G2. Los complejos de CD1-ciquina A, ciquina B permiten el paso a través de este punto. En conjunto se denomina factor promotor de la mitosis. Se encarga de revisar que el material genético se haya duplicado completamente, que no tenga errores y que el medio extracelular sea adecuado. La separación de cromatías hermanas se da durante la anafase. Es necesaria la actividad de varios complejos proteicos. Uno de ellos es el promotor de la anafase, que es activado por la unión de una proteína CDC20. Una vez activado, el APC se encarga de marcar a diversas proteínas para que se degraden. Una de ellas es la cicurina, que inactiva la separasa. Esta separasa es la proteína encargada de inactivar las coenzinas, eliminando las uniones entre las cromatías hermanas. En el tercer punto de control, en la fase M, entre la metafase y anafase, se encarga de revisar que todos los cromosomas se hayan unido al uso mitótico. Si se detecta que uno de los integrados no se encuentra unidos, manda una señal negativa al sistema de control bloqueando la activación de las proteínas. La apoptosis es una vía de destrucción o muerte celular programada o provocada por el mismo organismo, con el fin de controlar su desarrollo y crecimiento, que puede ser de naturaleza fisiológica y está desencadenada por señales celulares controladas genéticamente. Muchas gracias por escuchar esta presentación, espero que haya sido de su agrado. Hasta luego.